Fue exactamente a eso de las 10 y media, 11 de la noche, cuando el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en el domingo, determina que esto no se puede quedar como un simple accidente aéreo y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, en donde se ha perdido a valiosos miembros de la corporación policial. Esa determinación del presidente en ese momento establece quizás algunas alertas que algo pudo haber pasado. Algo pudo haber pasado porque de él surge que no se puede quedar como un simple accidente aéreo. Y esta noche, en el recinto de Casa Presidencial, el embajador William Duncan ha dado las condolencias a las familias de los héroes, pero también ha entablado la primera conversación con el gabinete de seguridad, siendo estos el ministro de la Defensa, el almirante Francis Merino Monroy, asimismo con el señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, y por supuesto en el gabinete ampliado, el fiscal general de la República, el licenciado Rodolfo Delgado. Que especialistas de Estados Unidos investiguen este accidente de helicóptero donde pierde la vida el director de la Policía Nacional Civil, 2 subdirectores más y miembros de la Fuerza Armada, entre ellos el piloto. ¿Qué le provoca a usted, licenciado Boches, cuando ve usted la determinación del embajador William Duncan anunciando ya la llegada en los próximos días, si no horas, de este equipo de investigación al Departamento de la Unión en Pasaquina, Cantón San Eduardo, que responden a la premura de la solicitud del señor presidente de la República? Vale, mira, fíjate que este es un tema bien delicado por lo que se ha estado dando, por lo que mucha gente ha estado diciendo y comentando, ¿verdad? Yo creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene razón en el sentido de que mientras no haya una investigación que establezca claramente la causa del siniestro, no se puede descartar ninguna hipótesis. Ese es un hecho, es decir, a priori no se puede decir esto fue un accidente, como tampoco se puede decir a priori esto fue un atentado. Definitivamente, hay que mantener abiertas esas líneas de investigación. Y yo creo que en ese sentido es que es coherente la solicitud de ayuda de expertos internacionales, ¿verdad? Porque sí hay que ser francos, aquí en El Salvador probablemente no tenemos ni los protocolos, ni los mecanismos, ni la experticia como para poder determinar exactamente qué sucedió. Te digo esto porque fuera de cámara lo hablábamos, sí, han habido accidentes anteriores, accidentes de avioneta o incluso otros que pues normalmente se quedan con una declaración como muy en la superficie, pero en este caso, por la magnitud, la relevancia de las personas que fallecieron en ese siniestro, es importante que en efecto se haga una investigación profesional, ¿verdad? Ahora bien, una cosa es, ojo con esto, una cosa es que se mantengan abiertas todas las posibilidades y líneas de investigación, y otra cosa muy distinta es que haya gente irresponsable o con mala intención que esté adelantando conclusiones, sobre todo con finalidades políticas, ¿verdad? Porque ese aspecto sí me parece grave, ¿verdad? Que haya personas que sin tener ninguna evidencia, sin haberse hecho todavía ninguna pesquisa y sin haberse llegado a una conclusión por parte de las personas que tienen que hacerlo, que son precisamente los expertos, ¿verdad? que se les ha pedido, definitivamente no se puede adelantar conclusiones, no puede haber gente que esté diciendo, sobre todo con la hipótesis del atentado, que ya esté incluso sacando conclusiones, repartiendo culpas, armando teorías conspirativas, para comenzar, y respetando también el dolor de las familias, ¿verdad? Porque yo digo, las redes sociales te pueden amplificar, tú puedes tener tu audiencia en tu canal, tú puedes ir a entrevistas, tú puedes ser una personalidad pública, y lo que tú digas
de alguna manera tiene un peso en la gente, pues entonces tú no puedes aventurarte a sacar conclusiones, sobre todo de manera irresponsable, porque una cosa es lo que tú te puedas imaginar como todas las posibilidades o las teorías que tú te quieres inventar, y otra cosa es que tú afirmes que, por ejemplo, que fue un atentado y que tuvo motivaciones de esta y aquella naturaleza. Eso, hasta que una investigación lo determine, no se puede estar afirmando y no se puede estar intentando manipular o dirigir incluso el dolor de la gente hacia ciertos objetivos que son claramente políticos, de diversos colores, porque eso lo hemos visto en personas de diferentes tendencias. Entonces yo creo que eso sí me parece grave y que es un irrespeto también, no solo a las víctimas, sino a la nación en sí misma, que, o sea, queremos saber qué es lo que pasó por la magnitud de lo que está ocurriendo, pero esperemos a que se dé esa investigación y esperemos las conclusiones. Profesor Goches, siempre cuando se habla de estas teorías conspirativas se recurre mucho a las falacias, a la incertidumbre, al desconcierto, porque hay un espacio mientras se hacen las investigaciones, mientras se llegan a determinar acciones concluyentes y más por las condiciones propias del país. ¿Qué cree usted que está motivando en la oposición esas teorías conspirativas? Y digo oposición porque de parte de ellos se han escuchado esas teorías. Sí, mira, ahí intervienen como dos elementos, digamos, que son, que de hecho han sido motivo de muchos estudios psicológicos y de comunicación de masas, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con el tema de la falacia, es decir, de los razonamientos falsos, que probablemente nos veamos tentados a caer en ello, pero hay que tener en cuenta que son justamente eso, falacias. Por ejemplo, la falacia de la posibilidad, ¿verdad? Que es cuando a mí se me ocurre una explicación que para mí tiene sentido y yo digo, esto es cierto porque es posible, y ahí me quedo. Es decir, no estoy diciendo esto es cierto porque hay una evidencia que lo respalda, sino porque a mí se me ocurrió y es posible, ¿verdad? Bueno, ejemplos de este tipo de razonamiento, ¿verdad? Cuando se da la muerte de un personaje famoso, ¿verdad? Por ejemplo, un personaje famoso, luego sale gente que no puede creerlo, y salen diciendo, no, es que ahí lo que sucedió es que él fingió su muerte porque quería escapar de no sé qué, del acoso. Cuando se ha dado situaciones, bueno, en otros países con artistas, etcétera. Entonces, aquí hay mucha gente que está haciendo eso con las víctimas de este siniestro, ¿verdad? Están armando razonamientos sin tener ninguna evidencia. Otra cosa es muy relacionada con esta falacia de la posibilidad, es la falacia de la ignorancia, es decir, yo afirmo algo desde mi perspectiva que puede ser muy sesgada, digamos motivada incluso políticamente, yo digo esto es cierto mientras no me demuestren lo contrario. O sea, ni siquiera es que esté pidiendo pruebas, sino que digo esto es así. Y si no me demuestran lo contrario, yo digo que es así, ¿verdad? Es lo que puede haber pasado, lo que puede estar pasando con un tema que traíamos de la semana anterior, ¿verdad? Que es esa supuesta filtración, ¿verdad? De una supuesta lista de supuestos salarios, ¿verdad? De ciberinteligencia. Ajá, claro. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces yo digo, hay mucha gente que acepta sin ningún sentido crítico lo que está planteado en esas listas, sin pensar en la posibilidad de que algunos datos pudieran haber sido alterados. Digo, no, es que esto es cierto si no me demuestran lo contrario, ¿verdad? Y por más que algunas personas le pudieran demostrar lo contrario, nunca lo van a creer. Entonces, son razonamientos falsos, pues, y un tercero, ¿verdad? También, mira, hay una situación, y es que cuando ocurre algo, cuando algo sale mal, ¿verdad? Hablamos de una tragedia, de un desastre, de un accidente, etcétera. Cuando algo sale mal, incluso a niveles familiares, a nivel de relaciones interpersonales, hay personas que caen en lo que técnicamente se llama el sesgo retrospectivo, que traducido a un lenguaje más accesible,
es lo que dice aquel dicho, ¿verdad? Que después de las batallas todos son generales. O sea, una vez que han pasado las cosas, entonces todo el mundo dice, pero es que esto salió mal, pero era obvio que iba a salir mal, ¿verdad? Claro, pero eso lo dicen ya hasta que las cosas han pasado. Mientras que si hubieran estado en el momento previo, pues se hubieran dado cuenta de que hay ciertas cosas que son muy difíciles de predecir. Bueno, vámonos a un ejemplo muy sencillo. Después de que ocurre, digamos, en un partido de fútbol, después de que ocurre ahí tenemos las derrota, imágenes del lugar exacto ajá, donde fue el impacto en la Loma Lisa, ubicada en el cantón San Eduardo de Pasaquina. Ahí fue donde fueron los impactos y al final la aeronave quedó incrustada en la tierra en esa zona boscosa. Parece, y de acuerdo a lo que se puede apreciar, hubo 3 impactos. Hubo 3 impactos y fue una muerte instantánea. Podemos observar pues lo que es este tipo de terreno. Había mucha lluvia y iban un total de 9 personas al interior de esta aeronave. Continúe, profesor. Sí, con esto te estaba poniendo un ejemplo de otras cosas, del deporte, pero vamos al caso, ahorita que estamos viendo las imágenes. Sí, señor. Un razonamiento que muchas personas han hecho, pero es un razonamiento de esto, del sesgo retrospectivo, es decir, pregunta, ¿y por qué iban en helicóptero? ¿Por qué no fueron por tierra? Pues sí, pero eso lo dicen después de que ocurrió el siniestro, ¿verdad? Sí. Pero en el momento previo, bueno, imagínate que hubieran ido por tierra y que hubiera habido un accidente por tierra, hubieran dicho lo contrario, hubieran dicho, ¿y por qué fueron por tierra y no fueron por aire? Es decir, siempre hay la tentación de caer en este tipo de razonamientos, pero que nosotros debemos tener claro que son engaños del pensamiento, ¿verdad? Eso, digamos, en el sentido de las personas que están opinando, digamos, sin mala intención, vamos a ponerlo así, porque también hay otras personas, y esto hay que decirlo, que están actuando no porque, digamos, tengan una falacia, un error de razonamiento, o porque, digamos, en su simpleza puedan decir palabras al aire. Hay otras personas que están actuando con muy mala intención, incluso irrespetando el mismo dolor de las familias, y eso también hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, y eso nos lleva al tema de las teorías conspirativas, ¿verdad? Toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas están motivadas, como ya dije, políticamente, ¿verdad? Teoría conspirativa políticamente. Entonces yo digo, doy esta explicación, pero porque me conviene a mí, para mis objetivos políticos, ¿ya? Sembrando, comúnmente se dice también sembrando cizaña, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de razones por las cuales las personas hacen teorías conspirativas y que ya son de orden no político, sino de orden psicológico, te lo puedo decir así. Eso está estudiado, ¿verdad? Que hay personas que salen con explicaciones de este tipo, con teorías conspirativas, pero con el solo afán de resaltar, de llamar la atención, de inflar su ego, para dar la impresión de que o son más listos que los demás o que tienen información que nadie más maneja y que es secreta, pero que ellos la saben, ¿verdad? Entonces es una manera como de... Más en estos tiempos de redes sociales, cuando se da la batalla por los likes y las visualizaciones, mucha gente que cae en eso, que le da aire, que le da espacio, que le da... que hace más ruido con teorías conspirativas, pero por ganar protagonismo, sin darse cuenta, o no sé si se dan cuenta y no les importa, de que están pasando por encima de no solamente el dolor de las familias, sino de una conmoción nacional, ¿verdad? Y que es muy delicado, pues realmente esas cosas yo creo que tendríamos que tener muchísima más prudencia. Sobre todo, respetar el dolor de los deudos, en donde hoy se están rindiendo un tributo en la ex casa presidencial ubicada en el barrio San Jacinto.